Senador Gustavo Petro, muy buenos días. Gracias por recibirnos. Usted publicó hace algunas semanas una biografía, Una vida, muchas vidas, que es un éxito total, es un bestseller porque se puede encontrar, un signo es que se puede encontrar en cada esquina de Bogotá como libro pirata. ¿Usted tenía la impresión de que los colombianos tienen idea falsa de su trayectoria? Sí, claro, hay, digamos, pedazos de mi existencia que pues nunca fueron del dominio público y sobre ella, dado que eh, de joven pues participé en el movimiento 19 de abril, era un movimiento insurgente armado, eh, pues se teje ahora que lucho por la presidencia de la República, pues toda una campaña que llamaríamos de fake news, de construcción de falsedades, incluso hasta desconociendo y saltando la edad que tenía en ese entonces y el contexto mismo que vivía el país. En los años 70, a finales, los años 80, que en toda América Latina pues fueron años intensos de dictaduras militares por una parte, sobre todo en el cono sur, y de insurgencias armadas y revoluciones, sobre todo en Centroamérica, y ahí Colombia viviendo como los dos mundos, una especie de bisagra, incluso anterior tanto al mundo de las dictaduras como al mundo de las revoluciones. Y ahí desarrollé yo mi existencia, incluso con un contexto mundial que ya se había presentado precisamente en tu país, que dio origen a una serie de circunstancias dentro de la juventud muy interesantes para esa generación. El 68 francés y el 59 cubano, que para América Latina también tenía una importancia específica. Ujú. América Latina hay dos fechas que en cierta forma marcan el desarrollo de la vida política de las izquierdas y del progresismo en los años 70 y en los años 80 y en la Revolución Cubana, 59-60, y el golpe de Estado contra Salvador Allende en el 73. Nos enmarca ambos hechos dentro de casi una unanimidad en el sentido de levantarse en armas. Esa es, digamos, la consigna en casi toda América Latina. Y paralelamente la respuesta son las dictaduras. Dictaduras que triunfan precisamente en Chile, en Argentina, en Uruguay, en Brasil, se extienden por Ecuador, por Perú, y revoluciones que logran victorias como la sandinista en el 79 en Nicaragua y un avance enorme en El Salvador. Ese es, digamos, el contexto. Nosotros, el movimiento 19 de abril, eh, que no era una guerrilla clásica, digamos, era un movimiento que se movió entre lo legal y lo ilegal, hacía parte más, se puede comparar los montoneros argentinos, salían de un movimiento nacionalista, populista, la NAPO, y le habían quitado las elecciones el 19 de abril de 1970 y de ahí su nombre, Movimiento 19 de abril M19. Y los Tupamaros, porque los Tupamaros, del que hizo parte Pepe Mujica, que después fue presidente del Uruguay, habían creado como una especie de tecnología, llamámoslo así entre comillas, para la lucha guerrillera urbana. Y el M19 comenzó su primera fase como una insurgencia armada urbana muy articulada al movimiento popular que había ganado las elecciones y se las habían robado. Ujú. Alianza Nacional Popular. Y justamente siendo usted militante del M19 y concejal independiente de Zipaquirá, usted fue capturado por el ejército en 1985
y por porte ilegal de armas y luego condenado. ¿A qué pena fue condenado usted? Yo fui capturado por ser del M-19, porque en esa vida, digamos, del movimiento 19 de abril, yo entré en una ciudad cercana a Bogotá, pequeña, muy obrera, de industrias, que se llama Zipaquirá. Yo entré allí y allí, con el transcurrir del tiempo, me convertí en un líder popular muy joven, pero lo logré a mis 21 años de edad, literalmente. Y fue elegido concejal para 1984, después de varias luchas de tipo social, de carácter obrero, de luchas por la vivienda. Y era militante clandestino del M-19, pero desarrollaba una actividad legal en la ciudad de Zipaquirá, incluso como concejal de la ciudad. Ujú. Entonces, en 1984 se hizo el primer esbozo eh, de un proceso de paz propuesto por el mismo M-19 en el año 82. Su comandante general Jaime Bateman le escribió desde una carta desde la culata de su fusil en las selvas del Caquetá, una carta al presidente Belisario Betancur, que se acaba de posesionar, hablando de cómo sería un proceso de paz con unas fases específicas que en aquel entonces tenían que ver sobre todo con levantar el estado de sitio, que era como la modalidad de gobierno en Colombia, continua durante 25 años, que remedaba los estilos de las dictaduras militares del Cono Sur, el gobierno por estado de sitio, es decir, sin libertades, sin derechos constitucionales, con capacidad de los presidentes de, que todos eran elegidos popularmente, pero en una democracia un tanto mentirosa, que es la que existe en Colombia, gobernaban no por leyes, sino por decretos expedidos por ellos mismos. Y esa era la esencia del estado de sitio, siempre dirigidos esos decretos a contener el movimiento popular, a restringir libertades, etcétera. Y esa fue la razón por la cual realmente la juventud de ese entonces, politizada, pues se levantó en armas. En el 82 presentamos esa propuesta de paz y en el 84 se firmó el primer acuerdo de paz con Belisario Betancur, presidente de la República, que me hizo en la plaza donde yo vivía, en el municipio de Zipaquirá, en su plaza pública, mostrar delante de una manifestación, decir cuál era mi militancia política y acepté ser del M-19 a partir de ahí y de manera pública. Lo cual me conllevó varios encarcelamientos muy rápidos, muy episódicos, hasta cuando ese proceso, que fue muy saboteado por el ejército, que estaba muy influenciado pues, por las dictaduras del Cono Sur, y no entreveía la posibilidad de unos acuerdos de paz. Lo veía como la existencia de un segundo ejército armado en el país. Y la inmadurez del mismo M-19, que no llevaba el acuerdo de paz a lo que podía haber sido, y así fue en el 89, 91, un acuerdo, una constituyente, por ejemplo, para una dejación definitiva de las armas, pues eso terminó muy mal, terminó con una ruptura del proceso. Y yo, que había hecho pública mi militancia, pues terminé perseguido. Trataba de mantenerme en Zipaquirá, pero de manera clandestina, lo cual era muy difícil. Y a la postre fui capturado y bajo un decreto de estado de sitio, fui llevado a prisión. Eso significa que no fui condenado en Mm, términos jurídicos, ujú. ni fui procesado por ningún juez, ni por la justicia. Simplemente le podríamos llamar arrestado y por decisión escrita de un general del ejército, arrestado por 18 meses. Por un tribunal militar, entonces. Sí, por justicia militar se llama eso. Que Ujú. además era pues realmente
Mm. No digo inconstitucional, porque lo hacían bajo los decretos de estado de sitio, sino pues una perversión del derecho universal. Es decir, si usted sería el primer presidente de la República Colombiana en haber militado en un movimiento insurgente, ¿qué símbolo ve usted en esto? Te diría que no porque habría que leer el largo ciclo de 2 siglos de la vida republicana de Colombia. Ujú. Pero el primer presidente de la República y el segundo, Bolívar, Santander y varios ahí que estuvieron en pequeños periodos en toda esa fase que va hasta 1840 más o menos. Insurgentes. La independencia de Colombia fue en 1819, pues todos eran insurgentes. Habían luchado como guerrilleros, pues en de la época, contra el ejército español. O sea, eso sería el símbolo. Eh, La palabra guerrillero realmente es un invento español, ¿no? Ujú. Ellos habían configurado eso, no hacía mucho en esa época contra Napoleón. Recuerda bien ese pedazo de la historia, por allá, 1815. Bueno, yo no me acuerdo las fechas exactas, de 1812. Napoleón dejó el poder en 1815, si mal no recuerdo. Bueno, ahí la memoria histórica me fallará. Pero España, digamos, luchó contra Napoleón y el ejército francés que se había tomado España con guerrillas. Ujú. Y eso lo calcaron muy bien los criollos, los que se llamaban así, los patriotas latinoamericanos, y reprodujeron el mismo método y se quedó en nuestras tierras. Se quedó no solamente en ese siglo, a principios del siglo XIX, sino que permanentemente, al punto que alguien como el Che Guevara, que digamos hace el tema famoso mundialmente, pero que es hijo de la misma revolución cubana, es una reproducción de esa mentalidad española, pero en tierras latinoamericanas. Nosotros teníamos una visión muy crítica de la guerrilla y nunca nos llamamos a nosotros mismos guerrilleros, porque recordábamos un episodio, digamos, de discusión entre Bolívar y Santander, que son los dos grandes padres libertadores de Colombia. Bolívar venezolano, Santander sí propiamente. En ese entonces no nos llamábamos Colombia, sino la Nueva Granada, entonces se le decían granadinos. Y fueron los dos presidentes hasta 1840. Y es que Santander, en lucha contra los españoles, quería más una táctica guerrillera de élites blancas, de hijos de españoles, que era minoritario en toda la sociedad colombiana. Y por eso la necesidad de hacer guerrillas, muy a la española, pero luchando contra los españoles. Y Bolívar tenía más una tesis mucho más avanzada, que era la de configurar un ejército que fuera capaz de vencer el otro, el español. Pero para pasar de ese concepto de guerrilla-ejército, pues había que hacer toda una ruptura mental, porque mientras le era fácil a las élites minoritarias, hijas de los españoles, levantarse en guerrillas pequeñas para configurar un ejército en estas tierras, había que llegar a un acuerdo con los indígenas, con los negros, con los esclavos, etcétera, lo cual lo convertía automáticamente en un ejército popular. Y las élites independentistas, criollas, latinas, latinoamericanas, pues les daba temor ese salto, la pérdida de su propio carácter de élite. Bolívar lo dio y triunfó, y fue por eso que Bolívar pues se vuelve uno de los grandes personajes de la historia mundial incluso. Pero eso implicaba un salto democrático que al final, a pesar de que Bolívar lo practica y logra demostrar que era el camino apropiado para la independencia, pues lo convierte también en su pena de muerte, porque las élites criollas de una vez se voltean contra él
porque no podían soportar, digamos, esa presencia armada poderosa de los esclavos y los indígenas allí, en el territorio que pretendían gobernar ahora de una manera republicana. Ujú. Usted fue también cofundador del partido político Alianza Democrática ADM-19. Este movimiento participó en la Asamblea Nacional Constituyente, es decir, en la redacción de la Constitución de hoy. En esta Constitución, si había la primera cosa que habría que cambiar, si habría algo que cambiar, ¿qué cambiaría? ¿Qué se habría que cambiar? Sí, ahí hay un contexto también que hay que explicar, digamos. Eh, ya para el año 90, eh, estás primero en Europa contemplando la caída prácticamente de todo el bloque soviético. Está en pleno proceso el desmoronamiento soviético. Sí, 89. La Unión Soviética acaba en el 93, definitivamente se acaba, pero ya había una cadena de acontecimientos en todo el Sí, que se que habían llamaba empezado en la guerra. 89. Ujú. Digamos, eso para los movimientos progresistas latinoamericanos es prácticamente el hundimiento de su paradigma. Aunque los movimientos de izquierda latinoamericanos, casi todos armados, se habían curtido en la lucha contra las dictaduras, en la clandestinidad y en guerras, miraban más Cuba como su referente que la Unión Soviética, que nos parecía demasiado extraño culturalmente. El mundo eslavo era muy alejado del mundo latinoamericano. Los cubanos lo sufrieron, digamos, en sus propias tierras caribes, pero el gran referente era Cuba y Cuba pues no cayó en eso, no se derrumbó como todo el mundo pronosticaba con el bloque soviético. Y eso mantuvo una especie de ambigüedad en América Latina. Y nos correspondió a nosotros, el M-19, que no teníamos ningún vínculo ideológicamente, nunca había gente marxista, pues muchos jóvenes habíamos leído a Marx. Digamos, el movimiento como tal no había levantado la consigna de que fuese un movimiento marxista, sino más nacionalista, más en la línea de la vieja NAPO, de la Alianza Nacional Popular. Y su aliado fundamental, por ejemplo, en Europa no era el bloque soviético, sino era la socialdemocracia, que también apenas en Europa era comenzando como a triunfar, ¿no? Por Mitterrand, por ejemplo, Ujú. que había sido un amigo del M-19. Así. Esa era como nuestra relación, el PSOE español, digamos, que había pasado por la clandestinidad hasta que murió Franco. Era uno de nuestros aliados importantes. Nosotros entonces realmente no era que estuviéramos pensando en el paradigma de los movimientos de izquierda clásicos. Y simplemente insistimos en lo que en 1984 se había vuelto un fracaso, en una propuesta de paz. Pero esta vez mucho más seria, digamos, el país de alguna manera había madurado y nosotros también. Y en 1989, de manera precursora en toda América Latina, y yo creo que ahí quebramos como una fase de la historia, volvimos a proponer un acuerdo de paz que el presidente liberal del entonces aceptó. El gobierno estaba metido en una crisis, y la sociedad misma, porque ya, digamos, había una ofensiva terrorista, podríamos llamarla así, del narcotráfico, un desafío inmenso del narcotráfico por desestabilizar el Estado colombiano. Entonces, en cierta forma, sí aparecía como una posibilidad, una especie de alianza entre las otrora guerrillas izquierdistas y el narcotráfico, que iba pasando a una posición contraria al Estado, con el cual siempre había mantenido una alianza.
Y eso aceleró nuestra decisión de salir de la lucha armada, más que todo, y plantear el esfuerzo de una transformación del país en un escenario completamente distinto. Y efectivamente, pues se produjo el proceso de paz en el 89, esta vez con más éxito. Dejamos las armas, pero el comandante general del M-19 fue asesinado, y fue asesinado por la mafia, con ayuda de instituciones estatales como el DAS, el Departamento Administrativo de Seguridad. Vamos a hablar Y, más adelante del DAS. y la decisión de Antonio Navarro, que era como el segundo al mando, fue mantener el proceso, una decisión, en mi opinión, inteligente, muy arriesgada, pero inteligente. Y eso lo llevó a ser candidato presidencial con alguna relativa buena votación, todavía no la que queríamos. Y se desencadenó el proceso constituyente, que había sido como el último acuerdo que Carlos Pizarro, antes de su asesinato, había firmado con Virgilio Barco. Se aprovechó, digamos, un tanto el proceso de paz con el M-19 como el desencadenante de un proceso constituyente, que nosotros lo vimos como la posibilidad de salir del estado de sitio y del Frente Nacional. Y nosotros ganamos las elecciones. Entonces, y esto no había pasado en América Latina desde los tiempos de Allende. Es decir, ahí cerramos como un ciclo latinoamericano, en donde después del golpe contra Allende, lo único que había existido era o la dictadura en manos de las derechas o la insurgencia armada en manos de las izquierdas. Aquí hicimos un proceso de paz y ganó las elecciones de nada menos ni nada más que una constituyente, el movimiento insurgente, que dejaba de ser insurgente. Es un ciclo de fase. El M-19 no aguantó ese voltaje, llamémoslo así. Desapareció un poco tiempo después. Fundamos un partido legal que fue ADM-19. Yo fui por primera vez, y gracias a ese partido y a ese esfuerzo, miembro del Parlamento colombiano, muy joven, tenía en ese momento 30 años. Y fue mi primera experiencia parlamentaria. Pero el movimiento prácticamente se agotó a los 4 años. No pudo resistir, digamos, un mundo donde la posibilidad alternativa se deshacía. No solo porque el bloque soviético había desaparecido, en el cual nunca creímos, sino porque la misma socialdemocracia europea, que fue como nuestro norte, se deshacía ideológicamente, digamos, lograba triunfos electorales, pero ya no era nada distinto desde el punto de vista político en Europa. Se había transformado en proyectos políticos neoliberales. Y no había nada, digamos, que pudiera respaldar en ese momento una visión alternativa en la cual el movimiento insurgente, que había dejado las armas y había ganado las elecciones y había ayudado a hacer la Constitución del 91, pudiera agarrarse de manera permanente, y desapareció. Pero fue precursor porque unos años después, prácticamente toda América Latina, a diferencia de Colombia, paradójicamente, entró en una fase en donde movimientos progresistas, ya sin armas, digamos, en otra fase completamente diferente, empezaron país tras país a ganar las elecciones. Y hablando de esta constitución, entonces, de 91, que está vigente todavía hoy, no hay nada que cambiar, es decir, no hay... Bueno, ahí la Constitución ha sido contrarreformada, es decir, vuelta hacia atrás en varios aspectos. Quizás el más grave, el educativo. Los artículos que tenían que ver con la educación pública, porque los desbarató los presidentes que siguieron, Andrés Pastrana, conservador, y Álvaro Uribe. Es casi más a la derecha que el conservatismo. Son nuestros nuevos movimientos, difícilmente les puede llamar fascistas, porque realmente pertenecen a otra lógica, ¿no? Pero sí están ya en el escenario de las extremas derechas del mundo, de hoy.
Entonces hicieron unas reformas a la Constitución que buscaron quitarle recursos a la educación para trasladarlos, en el caso de Andrés Pastrana, en una crisis que hubo económica, a la banca privada. En el caso de Uribe, a la financiación de la guerra. Aquí, digamos, el esfuerzo de paz del M-19 no fructificó ni la constitución nueva en una pacificación del país. Las guerrillas, estas sí, que se habían creado en Colombia más en el ámbito soviético, digamos, bajo esa narrativa, que incluso habían surgido antes en la guerra que hubo entre liberales y conservadores a la muerte de Gaitán, pues no se desarmaron, debilitaron las transformaciones constitucionales por ese hecho. Y el país fue en una nueva etapa de violencia, que es la del paramilitarismo, que se puede denominar realmente como una etapa de genocidio, muy parecida a la que había vivido Colombia entre el año 48 y el año 64, que es Justamente, la violencia actual. justamente usted como senador en 2006, yo creo que usted fue el primero en denunciar los vínculos de los paramilitares con varios políticos, es decir, destapando el escándalo de la parapolítica. Usted fue el primero señalando en particular a Álvaro Uribe, del cual estaba hablando ahorita. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con esto? Sí, yo ya entro a una etapa de mi vida diferente, digamos, un poco más solitaria. Ya no estoy y un poco más protagónica, porque ya paso a ser una figura visible. Empiezan, digamos así, los reflectores a apuntarme. Antes había sido un militante más de un grupo político, de un grupo armado, pero no tenía la visibilidad que empecé a adquirir a partir de volverme por primera vez parlamentario, digamos. En el año 98 yo regreso al Congreso, logro con Navarro, Antonio Navarro, ganar curules después de la desaparición de ADM-19. En esa década, entre el 91, que es la fecha de la Constitución, y el 98, la fecha en que yo salgo elegido, se producen las más grandes masacres del pueblo colombiano por parte del paramilitarismo, que son ejércitos privados con vínculos fuertemente estatales, pero ligados a una actividad de exportación de cocaína. Son los herederos de los carteles urbanos famosos en el mundo, pero que habían sido relativamente débiles realmente, el de Pablo Escobar y el de los Rodríguez Orejuela. Estos ya son ejércitos, digamos, la política antinarcóticos que buscó destruir los grandes carteles urbanos del narcotráfico colombiano y sobre los cuales hoy buena parte de las series de televisión mundial giran, pues realmente eran débiles, no eran fuertes ni siquiera ni militarmente, y fueron reemplazados una vez sus jefes fueron puestos presos o muertos por unas estructuras muchísimo más fuertes, con un vínculo mayor con el poder político que el que había alcanzado Pablo Escobar, y fuertemente armados, digamos. Yo creo que la militarización que hizo Estados Unidos de la lucha contra el narcotráfico trajo como consecuencia el que los narcotraficantes se volvieran militares. Y con una capacidad de fuego muy grande que desataron contra la población. Con la excusa de que luchaban contra las guerrillas, se atrajeron el apoyo de los grandes poderes del establecimiento. Y yo creo que incluso la alianza con sectores muy duros de lo que llaman halcones en los Estados Unidos, que miraban para otro lado cuando se hablaba del narcotráfico, pero les encantaba que hubiesen ejércitos matando comunistas en Colombia. Reproduce mucho la estrategia, si lo quieres en términos mundiales,
que se usó en Indonesia, ¿no? Contra el Partido Comunista Indonesio. Aquí se implementó más o menos de la misma manera, fueron genocidios de partidos políticos civiles como la Unión Patriótica, de comunidades enteras campesinas. El número total de muertos llega aproximadamente a unos 200,000. La mayoría no eran activistas políticos, sino que eran obstáculos civiles, a veces por tener una pequeña rancho en una ruta de exportación de cocaína. Eso fue un genocidio, y cuando yo llego al Congreso, muy poco, en el año 2003 exactamente, decido que esa debe ser mi línea de investigación, además porque me querían matar. Y quise fue explorar, investigar. En ese momento no se conocía mucho qué era el paramilitarismo, etcétera. Y lo hice, digamos, metimos todo el esfuerzo investigativo. Duré 7 años, región por región, denunciando públicamente con nombre propio lo que se volvió una realidad después, incluso judicial. El 35% del Senado de la República de Colombia estaba ligado como jefes o como parte a los ejércitos paramilitares. Que lo decían ellos mismos, lo reconocían ellos mismos, los paramilitares Mancuso. Y entonces, al principio no lo reconocía, pero después sí. No, al principio no. Mancuso fue el que habló del 35%. Y yo seguí la pista y le empecé, bueno, el senador tal con nombre propio, el senador tal con nombre propio, lo iba entregando en debates públicos las pruebas de sus vínculos con el genocidio, ¿no? Con los ejércitos paramilitares. La Corte Suprema, que estaba en conflicto con Álvaro Uribe, que era el presidente en ese momento, y uno de los grandes desencadenadores del paramilitarismo en Colombia a través de las Convivir, quizás el principal, desde el departamento de Antioquia, que es como el departamento más conservador, yo le llamaba la Vendée, parodiando la época de las regiones monárquicas en Francia que luchaban contra la Revolución Francesa, pero aquí, digamos, tiene otras connotaciones, ¿no? Ha sido la cuna del uribismo y la cuna del paramilitarismo. Era el departamento donde se movió Pablo Escobar. Vivía una crisis que yo creo que esa es la causa, digamos, de estos nuevos. Eso es importante analizarlo porque desde el exterior se hace un análisis demasiado hollywoodense de la mafia colombiana y se pierde un poco incluso las responsabilidades que hay en ese desarrollo del genocidio en Colombia. La ciudad de Medellín, que nace en medio de la economía cafetera, que es muy, muy clave para Colombia. Colombia y café se volvieron sinónimos durante todo el siglo XX, una economía en cierta forma democrática y un éxito por parte de los antioqueños que logran vincular el café al mercado mundial y de manera exitosa. El mundo va pasando al neoliberalismo. Nosotros fuimos cafeteros durante los años 40, 50, 60, 70. Vivíamos de eso. Se empezó a industrializar el país gracias a esas exportaciones. Y Medellín se convirtió en la ciudad más industrial de Colombia. Pero el mundo pasó a lo que llamamos la fase neoliberal. Destruyó el pacto del café. Todas estas grandes empresas privadas compradoras de café del mundo y de otros productos como la Nestlé y otras, la General Foods y otras parecidas, compraban en masa, digamos, el café en bruto, y ellos en Europa lo procesaban y lo vendían o mezclaban. El consumidor europeo no sabe cómo sabe el café colombiano, ¿no? Tiene otros gustos, digamos. Pero eso hizo que el precio del productor fuera retrocediendo. Campesino respecto a lo que vale una taza de café en una cafetería de París, recibe apenas unos centavos. La taza de café, si estás en un sitio barato, serán 2, 3 euros. Si estás en un sitio caro, pues más.
pero de eso el campesino que produce ese café recibe 10 centavos de euro, a veces menos. Eso fue cada vez menos, hasta que quebró prácticamente la industria cafetera colombiana. Y esa crisis, paralelo a todo este tema de libertad de mercados, de entrada de productos industriales, pues quebró la industria en Medellín. Y esa sociedad que se quedó sin formas de sobrevivir, ni industria ni café, pues terminó fue articulándose al narcotráfico. Fue la cocaína la que vino a reemplazar el café y la industria, los textiles, las confecciones. Y Colombia entró pues en una fase de varias décadas en donde el narcotráfico se volvió pues poderoso. El No, narcotráfico en Colombia tiene poder político. Eso fue lo que yo iba descubriendo ya en la fase paramilitar del narcotráfico. En el Congreso, en grandes debates con un presidente enemigo, pues sufrió una persecución intensa. sí, es lo que le iba a preguntar. Usted sufrió una persecución, amenazas, y lo de las chuzadas del DAS, eso también era Todo eso era de parte esto. porque, digamos, el primero en solitario en plantear el debate fui yo, digamos, y duré unos años en solitario. Pues todo el mundo no daba ni un peso por mi vida porque me estaba enfrentando a unas agrupaciones, pues literalmente asesinas en gran escala. Pero la Corte Suprema cogió porque entró como Álvaro Uribe quería, digamos, perpetuarse en el poder. Empezó un choque con el Poder Judicial que no supo tramitar bien, y su estilo fue empezar a perseguir a los magistrados. Y eso creó como reacción pues todavía una mayor animadversión del Poder Judicial. Y decidió la Corte Suprema, que es la entidad que juzga, investiga a los congresistas de Colombia, la más alta desde el punto de vista penal, empezar las investigaciones recogiendo las que yo había hecho y las profundizó, y efectivamente llevó a la cárcel el 35% del Senado de la República, mis colegas en ese momento. Todos fueron a parar a la cárcel. Una crisis ahí parlamentaria total, y un gobierno pues muy autoritario que entonces decidió perseguirme, intervenir mis teléfonos, mi familia tuvo que aislar, exiliar. Parte de mis hijos pues terminaron en Francia, otros en Canadá, mi mamá, etcétera. Fue una época difícil, pero yo tenía, digamos, todo el acervo de mi juventud en la lucha clandestina, y entonces pues, tenía mis capacidades para resistir una andanada del estilo que se me lanzó, mediático, destrucción de imagen, de persecución, de intentos de asesinato que podíamos develar precisamente porque la misma técnica que usamos para investigar las masacres nos permitía tener información en tiempo real de lo que pasaba entre los paramilitares. Los paramilitares accedieron porque tenían muchísima confianza en Álvaro Uribe Vélez. Muchos de ellos dicen que es gracias a ellos que Uribe fue presidente. Venían del proceso de las Convivir, que era un proceso legal de armamento de población civil, básicamente grandes latifundistas que en el fondo eran narcotraficantes y tenían relaciones incluso personales. Entonces esa confianza les permitió hacer un proceso de paz, lo llamaron así, era un proceso de paz entre narcotráfico y gobierno sin dejar el narcotráfico. Se habla de justicia y paz. Sí, a eso le llamo yo una alianza del gobierno con el narcotráfico. Si no era un proceso de paz, era una alianza. Pero la presión norteamericana, que obviamente iban creciendo, pues lo que estaban viendo antes sí era como los más grandes narcotraficantes de Colombia se abrazaban con el presidente. Pues presionó a tal punto que para Uribe fue insostenible mantener ese proceso. La Corte Constitucional colombiana
en una sentencia cambió la regla del juego del proceso en el sentido que nosotros estábamos pidiendo, y era que los jefes paramilitares, antes de recibir beneficios jurídicos, que los ponían casi fuera de la cárcel y a muchos al borde de ser senadores, dijeran la verdad. Ese fue el único planteamiento que hicimos, porque además era la gran reivindicación de millones de víctimas en ese momento. Y la Corte Constitucional avaló eso y lo volvió sentencia y orden. Y ahí Uribe ya no pudo sostener el proceso y extraditó a todos sus jefes paramilitares a Estados Unidos. Allá fueron condenados por narcotráfico, no por delitos de lesa humanidad. Y aún están muchos de ellos allá en las cárceles de Estados Unidos. Ya cuando intentaron decir la verdad, que no tenían ya ninguna responsabilidad para hacerlo, pues la prensa colombiana ya no les reproducía para nada sus declaraciones. Y así pasó esa etapa. Esa etapa me hizo muy conocido, me puso todos los reflectores encima. La mayoría de la población colombiana era uribista, entonces yo era en el margen. Sabía que era una minoría. En ese momento, pues la EDM-19 no existía, pero habíamos configurado un proyecto político más importante, digamos no más importante, sino por lo menos colectivo, más articulado, que era el Polo Democrático, que ganó las elecciones de la alcaldía de Bogotá. Y entonces teníamos como una base de apoyo en la capital del país, con el que gobernamos 12 años, digamos, varios gobiernos de izquierda. Bogotá empezó a tener como otra connotación desde el punto de vista social y político en medio de un mar uribista, que era todo el resto de Colombia. Entonces, pero eso nos servía para sostener los debates en el Congreso, mantener un electorado importante y plantear un debate de frente con un presidente altísimamente autoritario. Ahí comprendí temas de Europa, ¿no? Porque siempre me han llamado la atención. Pues yo tengo origen italiano. Y, bueno, y Europa ha sido parte, digamos, de nuestras raíces, ¿no? Con los españoles y los portugueses en otro lado de Latinoamérica. Y me sorprendía mucho la actitud del PSOE español, el Partido Social, porque Europa se ha acostumbrado a tramitar los asuntos con América Latina como una especie de filtro político que es España, a la cual le da como la vocería para los asuntos latinoamericanos, que los empresarios españoles han aprovechado muchísimo para hacer negocios en América Latina, sobre todo banqueros y telecomunicaciones. El PSOE y lo que veíamos en nuestros antiguos aliados socialdemócratas de la época de los 80 era que prácticamente endulzaban la imagen de lo que era en realidad una dictadura muy sanguinaria en Colombia.